Buen día, hoy he querido explicar los movimientos sociales en Colombia. Los movimientos sociales tuvieron como causa o se dieron por la llegada de la industrialización y la modernización al país. Esto hizo que varios sectores de la sociedad se levantaran para defender sus derechos y crearan movimientos sociales. Algunos de estos fueron la clase obrera, los movimientos obreros, los movimientos campesinos y los movimientos indígenas. Los movimientos obreros se hicieron más fuertes con la expansión o con la llegada del capitalismo a nuestro país y pues estos se hicieron más fuertes. Primero vamos a explicar los movimientos obreros más de cerca. Los movimientos obreros fueron principalmente o esencialmente una unión entre la clase obrera y la clase artesana. Estas dos clases son trabajadores, pero ¿en qué se diferencian? Básicamente se diferencian en que los obreros son trabajadores asalariados que en su época eran mayoritariamente mujeres, ya que se necesitaban más mujeres para la industria textil. Y los artesanos ¿qué son? Los artesanos son dueños de su propia fábrica o de su propio local y también son trabajadores. Entonces, como veníamos diciendo, estas dos clases se unieron, que principalmente eran más artesanos que obreros. Entonces, se organizaron y dieron origen a la Unión de Industriales y Obreros y a la Unión Obrera Colombiana. Esta se dio en 1904 y esta en 1913. Entonces, estos se organizaron para luchar de estas dos maneras. Pero poco después los obreros fueron más que los artesanos y siguieron su misma organización, creando así varios partidos o varios movimientos, como lo son la Asamblea Obrera y el Partido Obrero. Esto fue todo por los movimientos obreros, pero poco después se dieron pues los primeros movimientos obreros. Los primeros movimientos no tenían la idea socialista en su mente, por lo cual solo buscaban defender sus derechos y su trabajo, su manera de vivir y sus derechos de trabajo. Así que poco después esta idea fue insertándose en Colombia por los bolcheviques y por otros múltiples factores que afectaron acá a Colombia. Así que el proletariado decidió crear o anexar instituciones para que fueran o reforzaran la lucha de esta. Algunas instituciones que el proletariado llevó a cabo fueron las organizaciones sindicales y los partidos políticos. Las organizaciones sindicalistas son la unión de varios trabajadores de diferentes clases sociales que simplemente buscaban defender sus derechos como trabajador y su manera de vivir. Pero los partidos políticos tienen algo diferente. Los partidos políticos fueron como academias para instruir a los obreros. Los partidos políticos tuvieron una crisis dentro de sí, ya que se dio una institución o un movimiento que fue el Partido Socialista Revolucionario, que como su nombre lo dice, revolucionó al país para que se volviera socialista, pero esto fracasó y entró en una crisis. Luego vamos a explicar los movimientos campesinos. Los movimientos campesinos iniciaron ya que los campesinos querían defender sus derechos, ya que trabajaban en tierras, pero las tierras no eran de ellos. Así que tomaron medidas como meterse a otras tierras para que así el gobierno las democratizara, las volviera legal, por así decirlo. Así que el gobierno que estaba a cargo en ese momento, el Partido Conservador, tomó medidas junto con los terratenientes y esto se solucionó por un momento. Así que luego el gobierno demostró poco interés a ello, pero luego las razones de los campesinos aumentaron cuando los precios del café disminuyeron, quedando los campesinos desempleados. Así que estos se vieron obligados o se vieron necesitados a crear movimientos para que así el gobierno los escuchara. Así que así lo hicieron, llevaron a cabo movimientos para que el gobierno los tuviera en cuenta. Luego venimos con los movimientos de los indígenas. Los movimientos indígenas se llevó a cabo con una principal razón, que fue una reforma administrativa. ¿Qué hizo esta reforma administrativa? Reformó, como su nombre lo dice, de la zona de la cordillera central. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que los empresarios tuvieran
mayor facilidad para comprar las tierras. Y así fue. Los empresarios compraron las tierras utilizadas para ganado, afectando a los indígenas, ya que allí se encontraba la mayor concentración de estos. Así que los indígenas también se vieron afectados por esta reforma y se vieron discriminados, ya que aquellos empresarios, aquellos terratenientes, dueños de la tierra, no lo respetaban, no respetaban las tierras que principalmente eran de ellos. Así que apareció un personaje llamado Manuel Quinquín Lamé, que fue muy importante para los indígenas, ya que defendió sus derechos e hizo que se respetara todas sus tierras, todos sus derechos, como lo dije anteriormente. Y esto fue todo de los movimientos sociales en Colombia. Muchas gracias por su atención y hasta luego.